Frick, doctora en Economía y Empresariales. Mariel, ¿cómo estás? Entiendo, ahí ya te veo, te pedimos el audio, no sé si tendrás a lo mejor alguna filmina o algo que quieras compartir. Un placer tenerte con nosotros, el escenario es tuyo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre. Y bueno, ahí lo estaba escuchando a Martín, él ahora que está en la dirigencia, que es dirigente político, tiene un discurso más político que económico, ¿no? Estábamos acostumbrados a escucharlo más hablar de economía que de política. Así que voy a aportar algunas cosas, algunos datos y algunos números en función un poco de la línea de lo que comentaba Martín, con lo cual estoy 100% de acuerdo en todo lo que ha dicho, en términos sobre todo del optimismo a mediano plazo, de tal vez el pesimismo al corto plazo, y un poco de lo que viene a la Argentina en estos próximos meses y lo que viene para adelante. A ver, para poner un poco en números, nosotros justamente habíamos terminado, bueno, a veces el sentido de la oportunidad, ¿no? Habíamos terminado una encuesta este fin de semana, una encuesta muy grande que salió publicada en Clarín el domingo, muy chiquita, porque había otros temas. Y esta encuesta era importante porque eran 3.000 casos presenciales, cosa que no se hace habitualmente. La mayor parte de las encuestas son telefónicas, ¿no? Por IBR, online y demás, y esta era una encuesta que tenía un despliegue importante a nivel nacional. ¿Qué mostraba esta encuesta? Y esta fue la foto en la que se desencadenó la renuncia de Guzmán y todo lo que pasó posteriormente. Bueno, mostraba que 8 de cada 10, 8,3 de cada 10 creían que la situación económica y general del país era muy mala, y además 7 de cada 10 creían que la situación iba a ser peor. Y además 8 de cada 10 creían que este gobierno no tenía ninguna resolver la principal preocupación de la gente, que es la inflación. Como primera mención en las preocupaciones de la gente, aparecen los temas económicos, fundamentalmente. 6 de cada 10 menciones, en primer lugar, tocan un tema que tiene que ver con la economía, y esto no tiene grieta, que es la diferencia por ahí con otro tipo de temas, ¿no? Como la inseguridad o como por supuesto la corrupción, que son temas que preocupan, pero que por ahí, bueno, los que votan al gobierno están menos preocupados por la corrupción, los que no lo votaron están más preocupados. La inflación es transversal como principal preocupación a todos los segmentos, no encontramos diferencias significativas ni por edad, ni por apoyo o no a la gestión del presidente, es decir, aquellos que lo votaron también están muy preocupados por este tema y también creen que el gobierno no lo puede resolver. En ese contexto, obviamente se da este suceso del fin de semana, también en una situación, digamos, de mucha pérdida de aprobación por parte del presidente Fernández, por pérdida de imagen, fundamentalmente también del presidente Fernández, de la vicepresidente y de todo su círculo más próximo, sea Kicillof, sea Máximo Kirchner, ¿no? Todos con imagen negativa muy, muy alta. Perforaron su piso, hoy están por debajo de su piso habitual y además también achicaron su techo. Ahí alguien pone que el sueldo alcanza para 15 días. Nosotros cuando hacemos focus group y preguntamos por el tema de la inflación, porque a veces esto se habla, que el déficit fiscal o que, bueno, cuestiones que no todo el mundo está en condiciones de entenderlo, pero sí lo que sí están en condiciones de entender y sí lo que pasa es que la gente en los focus group dicen, y yo vivo hasta el día 15, y otros dicen, bueno, qué suerte, yo vivo hasta el 7, porque una vez que pago las cuentas no tengo para más, y otros dicen, bueno, yo llego con los sueldos de toda la familia el 22, entonces esa es un poco la medición más habitual, ¿no? ¿Cuánto está el dólar? Que eso para todos los argentinos, sepamos o no sepamos, y tengamos dólares o no tengamos, es un parámetro, y por otro lado, hasta cuánto nos alcanza, ¿no? Y ese es un tema claro. Ahora, dicho esto, y en este contexto de mucha incertidumbre, creo que lo que pasó el fin de semana viene a agravar uno de los principales temas que tiene el gobierno, y que es la confianza.
Yo insisto con el tema de la confianza porque creo que la confianza es central para todo. O sea, la economía es confianza. Cuando la gente te quita la confianza, va a buscar los depósitos, compra dólares, se estoquea de mercadería, no se quiere vender. Es confianza. Y la confianza de alguna manera la da la certidumbre, ¿no? Si yo no tengo certeza de que, o sea, hoy creo que si uno se pregunta cuál es el sentimiento predominante en la gente, la incertidumbre. ¿Y cuál es la consecuencia de la incertidumbre? La angustia. Si yo estoy en un contexto de total incertidumbre, donde no sé qué me va a pasar y no lo sé en todos los ámbitos, no sé si me voy a contagiar, no sé si me van a asaltar en la esquina, no sé si voy a llegar al trabajo y me van a echar, no sé hasta qué día del mes puedo vivir. Entonces, en todos esos ámbitos, la gente hoy no tiene certidumbre y esto genera mucha angustia y por lo tanto falta de confianza. Hoy la realidad es que la confianza es el tema central. ¿Qué fue lo que pasó el fin de semana? Bueno, que si había algo que había que hacer era dar certidumbre y generar confianza. Y si hay algo que pasó es que aumentó la incertidumbre y aumentó la desconfianza. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera todo lo que sucedió, independientemente de la figura de la ministra Batakis, sin entrar en el tema de su figura, no hubo gestión de la crisis, no hubo gestión de la comunicación, no hubo, entonces empezaron a lanzar miles de nombres, algunos ciertos. Yo en un momento tuiteé porque me hacía acordar cuando aparecen los boca de urna el día de la elección y dicen, me pasaron este, me pasaron aquel, y entonces eran listas con números, cuando la verdad es que no hay ningún boca de urna y son todos inventos y operaciones. Bueno, esto era un poco parecido, pero toda esa situación y desde el parte del gobierno no generando confianza en relación a esto, le dio, yo diría, a la ministra Batakis un vicio de origen en su nombramiento, independientemente de después podemos hablar de la figura de Batakis, pero es un vicio en su nombramiento producto de que, bueno, fue la última opción, nadie salía a avisar nada, esa puerta verde todo el tiempo, tuvimos viendo sábado y domingo toda esa puerta verde sin tener ninguna comunicación oficial. Sigue habiendo falta de comunicación oficial. Hoy la vocera pasó su habitual charla con los periodistas para la tarde. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, falta de gestión de crisis, falta de comunicación. ¿Y qué es lo que pasa con relación a esto? Que es lo mismo que pasa con el gobierno. ¿Qué es lo que le pasa a Alberto Fernández? No tiene gestión, no tiene liderazgo y no tiene poder. Entonces, tenemos un presidente, tenemos una situación bastante anormal, esto ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, tenemos un presidente que no tiene poder, que no tiene gestión y que no ejerce su liderazgo. Entonces, ¿cuál diría yo que fue el resultado de todo esto, ¿no? Bueno, el resultado de todo esto eh, tiene que ver con que se generó más incertidumbre y se vio mucho más debilitada aún la figura presidencial. Como yo les decía, nosotros estamos haciendo una encuesta, terminamos una encuesta nacional importante. Obviamente ahora tenemos que volver a medir, porque eso es lo que nos pasa a nosotros, que los acontecimientos van más rápido que las encuestas, a ver cómo quedó la figura presidencial, pero evidentemente esta va a afectar la figura presidencial aún más, con una coalición de gobierno, además, que está partida, y esta situación también dio claras muestras de lo partido que está el gobierno nacional, más allá de que todos lo sabíamos, y yo diría que ahora, antes estaba partido en dos, la vicepresidente no hablaba con el presidente, y Massa trataba de ser el nexo un poco entre los dos. Ahora me parece que está partida en tres, porque también Massa ha quedado resentido, y en este caso yo diría resentido de alguna manera, porque por un lado me parece que ha sido debilitado su poder en la coalición de gobierno, por otro lado le deja las manos libres para saltar para la próxima elección presidencial si fuera necesario, ¿no? Entonces,
¿Por qué yo decía que concuerdo con Martín en términos del optimismo en el mediano plazo? Nosotros estamos acostumbrados a la Argentina a decir corto plazo es mañana y mediano plazo es la semana que viene, ¿no? Pero en términos generales estaríamos hablando de mediano plazo para el año que viene. Yo creo que la oposición hoy tiene un rol que es el que debe tener. Muchas veces se escucha, o por lo menos en los focus group nosotros escuchamos que la gente dice, bueno, pero la oposición, ¿dónde está? La verdad que la oposición hoy no tiene cargos ejecutivos, tiene cargos legislativos, entonces está donde tiene que estar, que es en el Senado, y no tiene lugar para estar en otro lugar. ¿Dónde tiene que estar la oposición? Preparándose para lo que viene, porque el escenario que viene es muy difícil y yo creo que al próximo presidente no le cabe decir, y el país que heredamos, ya sabemos el país que heredamos y ya tienen que estar preparados para esto. Creo que esta angustia y esta incertidumbre que siente la gente hace que el próximo gobierno no va a tener 100 días para tomar las medidas y para evaluar, sino que va a tener 100 minutos. Porque realmente, y sobre todo siendo que si es un cambio entre un gobierno que se fue y uno que ya estuvo, evidentemente los plazos son de alguna manera menores. Entonces, creo que está donde tiene que estar, creo que se están preparando de alguna manera y también, como decía Martín, eh, fortaleciendo cada uno de los espacios. Si ustedes se acuerdan, en el 2015, Juntos por el Cambio fue con un espacio donde Macri era el candidato y de alguna manera Carrió y Sanz se prestaron al estilo de un sparring, ¿no? Porque sabían que era una elección perdida, pero bueno, era para engrosar la figura de Juntos por el Cambio. Me parece que en esta oportunidad no va a ser así, creo que ellos lo tienen claro y de hecho fomentan que pase esto, sino que van a tener candidatos competitivos. Bueno, el radicalismo, digamos, hoy creció en su consideración en la opinión pública, está consiguiendo renovarse, tiene dirigentes jóvenes, dirigentes nuevos, como, bueno, como Manes, como, bueno, Tetaz también en la política, como Lustó, es decir, tiene como un recambio generacional y además tiene dirigentes tradicionales que pueden hacer un buen soporte en el Congreso. Entonces van a jugar, pero no van a jugar con una figura de acompañamiento, van a jugar fuerte, van a jugar a ganar. Y me parece que en el PRO también hay muchos candidatos. Veremos qué pasa con la coalición cívica, pero tenemos enorme cantidad de candidatos. Yo creo que va a haber y debería haber internas muy competitivas, cosa de que el candidato que surja con un respaldo importante. ¿Por qué? Porque el que gane la elección después de las primarias, si volvemos a tener un candidato que gana con el 50,1 en un balotaje, va a ser muy difícil el después, porque después, o sea, una cosa es ganar la elección y otra cosa es gobernar. Hoy hay un artículo, no sé si lo vieron, interesante en Infobae, eh, que habla de los paros generales que tuvieron los distintos gobiernos y cómo el peronismo, digamos, cómo el peronismo tuvo la mitad de paros que la oposición en los gobiernos que no eran peronistas, ¿no? Y entonces habla de los 5 paros que tuvo Macri, de los... Alberto Fernández no tuvo un paro general hasta ahora, parecería que fuera a tenerlo, y la verdad que la situación económica y social que tiene la Argentina en este momento es mucho peor a la que la tuvieron todos los gobiernos anteriores, ¿no? De la democracia a esta parte, salvo, bueno, la hiperinflación de Alfonsín, que sabemos que encabeza el ranking de paros generales que tuvo durante su gobierno. Entonces, creo que la oposición se está preparando para eso, me parece que también aflojaron de alguna manera las tensiones internas dentro de los espacios por las candidaturas, y eso es una buena noticia, producto de que si hay algo que la gente no quiere escuchar, es verlos a los políticos especular con las candidaturas y no pensar en los problemas que tiene la gente. O sea, la verdad que hoy la dirigencia política sufre una crisis de legitimidad muy fuerte. Yo creo que estamos lejos del que se vayan todos, pero estamos en el que vengan todos y arreglen esto que ustedes mismos generaron. A ver, la crisis del sábado fue una crisis provocada dentro del seno del gobierno, no fue otra cosa.
Entonces, la gente está harta de esta situación, la mezquindad de la política, con lo cual me parece que la oposición tiene que dejar de lado, por lo menos públicamente, estas cuestiones. Me parece que se ha también banalizado mucho esta situación producto de las redes sociales y que los políticos se escriben y se contestan por Twitter y se mandan cartas por Facebook. La verdad que esto hace que la llegada después a partir de eso salen memes, entonces el que no leyó la carta o el que no miró la noticia después se entera por los memes, entonces todo el mundo está al tanto de las diferencias que hay en los espacios y eso hace muy difícil que la gente después se tome en serio a los dirigentes políticos pensando que están para trabajar para ellos y no que están eh, trabajando para la gente y no trabajando para sus propios intereses personales. Me parece que hoy la oposición ha entendido esto y si bien obviamente hay internas, hay muchos candidatos, todos quieren ser candidatos, todos quieren ser presidente, la realidad es que me parece que el conflicto, por lo menos si está no se muestran trabajando, se muestran más unidos en el Congreso y esa es una buena noticia en términos de una oposición más responsable. Lo que vemos en el corto plazo, y la verdad, esto es como un sistema entrópico, ¿no? Que va avanzando, avanzando hasta que se desintegra por sí solo. El presidente no tiene agenda, no tiene gestión, los ministros tampoco tienen gestión, no se sabe muy bien qué es lo que está pasando, no sabemos quién conforma el gabinete económico, y parece que a la tarde van a dar los nombres no nos dicen nada, si no sabemos que estaban preparados y que van a hacer eh, algo para cambiar esta situación, pero el tema fundamental es la confianza. Cuando la gente te quita la confianza, es muy difícil reconstruirla. ¿Hubiera sido una oportunidad para el gobierno esta crisis? Y, a ver, difícil verlo como una oportunidad, pero podría haber salido mejor, digo. Podría haber salido un recambio general de ministros, con un gobierno, con un ministerio de economía fuerte, con ministros de economía con renombre, de política exterior con renombre, algo que hubiera generado, pero bueno, también el peso devaluado del presidente y las diferencias que tiene con la vicepresidente no le garantiza a ninguno de estos nombres o de estos dirigentes con renombre tener manos sueltas para poder hacer lo que hay que hacer y por eso obviamente nadie quiere formar parte hoy del gobierno de Fernández, que es un gobierno absolutamente devaluado. ¿Qué es lo que pasa en el oficialismo? Porque un poco en la oposición yo decía, bueno, electoralmente, ¿qué es lo que uno ve? Bueno, ve que Juntos por el Cambio, o como se termine conformando el espacio, va a tener unas internas y unas primarias importantes, tiene muchas chances, obviamente, acá en Argentina hablar de un año y medio es difícil, pero muchas chances de ganar la elección. ¿Qué pasa dentro del partido de gobierno? Bueno, como yo decía, es una coalición de tres. Yo creo que Fernández, obviamente, que siempre ha hablado de su candidatura o de su eventual candidatura para seguir manteniendo algo de respeto y de liderazgo en el año y medio que le queda de gobierno, porque el tema es que le queda, bueno, no tanto como un año y medio, pero un año largo de gobierno, que no es lo que ha pasado en otros casos. Es decir, por ejemplo, en el gobierno de Macri, cuando la crisis se desata y su nivel más bajo de aprobación de gestión se da cuando ya prácticamente estaba saliendo estaba de salida, estaba cerca de la elección. A este gobierno le falta muchísimo todavía. Entonces, lo que no se sabe es cómo se va a mantener eso. Hay muchos que hablan de un adelantamiento electoral. Nadie lo puede decir. En el 2009, después de la crisis del campo, Cristina adelantó las elecciones 7 meses, pasaron de octubre a junio, no sé si recuerdan, pero la diferencia era que era una elección legislativa. Hoy el tema complicado es quién llamaría, quién tomaría esa decisión, el gobierno. ¿Y qué parte del gobierno? ¿La va a tomar Cristina? ¿La va a tomar Fernández? ¿Se van a poner de acuerdo en una decisión de este tipo? ¿Qué va a opinar Massa? Es decir, es muy complicado que hoy, cuando hablamos de gobierno, no hablamos de un gobierno, hablamos de una coalición de gobierno que está rota y que tiene no diferencia en los subobjetivos, tiene diferencia en los objetivos. Entonces, yo no veo hoy que estén las condiciones dadas para que se tome
esa definición. Cristina, por otro lado, se vio involucrada en la designación de la ministra, pero por otro lado también se quiere despegar del gobierno de Alberto Fernández porque probablemente tenga que encabezar alguna lista en la elección del 23. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades que pase hoy, que pase con el peronismo para la próxima elección? Bueno, yo decía, Massa por ahí aprovecha esta oportunidad que tuvo de verse diezmado en su poder para saltar, para abrirse de esto, le podrá ir bien o mal, la verdad que tiene una de las imágenes negativas más altas, con lo cual es difícil pensar que le pueda ir bien electoralmente en este contexto, sobre todo con los candidatos que tiene la oposición. Cristina Fernández, ¿qué es lo que puede pasar? Yo creo que Cristina Fernández no va a encabezar una elección presidencial, no la encabezó en el 2019, sabiendo que perdía la elección y tuvo que recurrir a Alberto Fernández, menos la va a encabezar ahora, porque si no la ganaba en el 2019, ahora tiene muchas menos probabilidades. Creo que Cristina va a buscar un candidato de su confianza para encabezar la fórmula, pero van a terminar recluyéndose todos en la provincia de Buenos Aires. Creo que la fuerza va a estar en la provincia de Buenos Aires y Cristina probablemente encabece la candidatura de senadores en la provincia de Buenos Aires, porque de alguna manera también esto le garantiza fueros, que es lo que de alguna manera necesita, siendo candidata presidencial. Si pierde la elección se queda sin fueros, ¿no? Ahí veo a alguien que dice que Menem fue hábil a salir a buscar ministros pateando el tablero, y eso es cierto, por eso decía, esta era una crisis, no era que iban a salir victoriosos de esto, pero era una oportunidad para poder hacer un recambio fuerte, buscar ministros de renombre. No estaban dadas las condiciones, pero no estaban dadas las condiciones porque obviamente las condiciones que ponían esos dirigentes eran como mínimo poder hacer algo, y no les podían garantizar poder hacer algo, porque Fernández no se lo podía garantizar, porque lo tiene que aprobar Cristina. Entonces, tenemos el recambio que tenemos, yo creo que no va a cambiar sustancialmente la cosa, en términos de la línea en lo económico, y creo que el gobierno se va a debilitar cada vez más. Hoy, de acuerdo a la última encuesta nuestra, Alberto Fernández tenía 25% de aprobación de gestión. ¿Esto es mucho o es poco? Es poco, teniendo en cuenta que tuvo 60. Cristina durante la crisis del campo tuvo 18, eso quiere decir que tuvo menos nivel de aprobación de gestión del que tuvo Alberto Fernández ahora, y después ganó la elección. Ahora, eran otras circunstancias, murió Néstor Kirchner en el medio, la empatía para con ella generó una situación que creció en su nivel de aprobación, y además lideraba un espacio. Hoy tenemos un gobierno que tiene 3 dirigentes en una coalición y nadie hoy tiene un liderazgo. A ver, Cristina tiene liderazgo, evidentemente, pero ninguno puede mostrar un gobierno fuerte, con lo cual el gobierno se puede recuperar. La verdad, yo creo que no. Eh, Creo que esta situación va a seguir con un carácter entrópico, o sea, se va a ir degradando, degradando, degradando hasta que se disuelva en el momento que llegue la elección. Ya te digo, ya les digo, no sé si se podrá adelantar o no, porque es una decisión que tiene que tomar el gobierno y no los veo poniéndose de acuerdo para tomar esta decisión, con lo cual seguiremos así hasta que algo pase, como fue todo el gobierno de Alberto Fernández en el último tiempo, es decir, hasta que algo pase y vamos tirando, ¿no? Y en el medio está la gente. La verdad que les decía, la situación económica y social está muy complicada, muy complicada. Eh, y además la gente sabe que la cosa está mal y cree que va a estar peor. Entonces el nivel de angustia que genera esta situación es muy grave. La dirigencia política va a tener que tener mucho cuidado en términos de lo que va a ser la campaña electoral, porque no va a haber un área de aceptación para una campaña electoral cualquiera. Este es un tema, aparte tenemos otro tema. Ustedes saben que los gobernadores pueden fijar las fechas de sus elecciones, entonces ya hay elecciones que van a empezar en junio. Vamos a tener, por lo tanto, cerrar listas en abril, en mayo, en marzo.
O sea que va a ser un año plagado de campañas electorales, salvo que el gobierno decida adelantar alguna. Los gobernadores se están dando cuenta, sobre todo los gobernadores peronistas, que ya no les va a alcanzar solamente con desdoblar la elección, que eso no es suficiente. O sea, los gobernadores peronistas se dan cuenta que van a ir a una derrota independientemente de todo, y eso va a ser un año con la gente cansada de la política, harta de la dirigencia, con muy poco plafón para poder hacer campaña y un año plagado de elecciones, porque entre las primarias, las generales de todas las provincias y demás, todos los domingos vamos a tener una elección y vamos a empezar a medir el termómetro, y ustedes saben que en periodos de elecciones todo se agrava, ¿no? O sea, el gobierno reparte más plata, con lo cual hay sectores que se van a ver beneficiados, pero también se va a disparar la inflación, porque el plan platita ya vemos lo que trajo, y por otra parte, me parece que va a agotar el ánimo de la gente. Y un párrafo aparte que no, para terminar un poco, porque no lo nombré, y bueno, el caso de Milei, del cual se habló mucho, que creció muchísimo. La verdad que sí, en un momento nosotros lo medimos hace un tiempo ya, y la verdad que estaba 6 puntos abajo de lo que estaba Juntos por el Cambio y de lo que estaba al Frente de Todos. Ahora el escenario cambió. Creo que Milei también, conforme empieza a ser un dirigente político, también empieza a captar la imagen negativa que tienen los políticos. Su figura por lo menos se está achatando, y no sigue teniendo no aparece con la fuerza que aparecía antes. De todas maneras es un tema, porque bueno, a quien más le resta votos es a Juntos por el Cambio. Le resta votos a Juntos por el Cambio de los que ya votaron, pero también le resta al Frente de Todos de los votantes jóvenes, que muchas veces el Frente de Todos los podía reclutar y ahora tal vez se van más a estos espacios. Yo creo que estos espacios también toman en consideración, eh, a ver, creo que también el crecimiento de Milei tuvo que ver con canalizar la frustración hacia algún lado, ¿no? Entonces, bueno, no me gustan estos, los otros ya estuvieron y no hicieron nada. ¿Qué hago? Bueno, a ver, aparece alguien nuevo que dice que se vayan todos y estoy con este, pero después me parece que conforme también va avanzando el tiempo, la gente se pone un poco más conservadora y empieza a ver que no hay lugar para la Argentina, en la próxima Argentina, para la mala praxis, y la falta de experiencia, de territorialidad y demás. Va a conservar el voto joven, va a conservar parte del voto joven, pero no lo veo en la misma situación que lo veía 2 meses atrás, ¿no? Esto en relación a la figura de Milei, que generó como además, mucha movida mediática, porque él es mediático en sí mismo. Ustedes saben, porque por ejemplo en Santa Fe, Wiener, que fue candidato presidencial, que fue candidato en la provincia de Santa Fe, que salió segundo en la elección presidencial, llegó a tener a nivel nacional 50, 40% de nivel de conocimiento, a pesar de que era un dirigente político de mucha trayectoria y que había hecho una campaña presidencial. Y Milei tiene 90% de nivel de conocimiento. ¿Por qué? Porque es mediático, porque hoy la política se disputa más en Twitter y en Instagram y en las redes que en la política en sí mismo. Entonces, el nivel de conocimiento, y además como es mediático y trae rating, entonces también todos los programas invitan a Milei y demás, y eso ha generado una ola. Ahora, a la hora del voto, por lo menos por ahora, no está muy claro que pueda entrar en la disputa de la segunda vuelta, ¿no? Y la verdad que no lo veo muy probable. Bueno, esto era un poco para, no sé si tengo, me parece que, ¿no?, alguna pregunta o Estamos, algo. Mariel, sí, ya estamos yendo para el siguiente panel. No sé si querés dejarnos alguna Bueno, frase más, porque te quedó algo para sumarnos. no, creo que, bueno, más o menos esa es la situación que vivimos. La verdad que esta es la foto de hoy, ¿no? Y en este país la foto de hoy no es la foto de mañana, y tenemos que seguir viendo la película. Y la verdad que los argentinos lo estamos viviendo con la angustia de si viviéramos una película de terror, ¿no? Muchísimas gracias, Mariel. No, Te por agradecemos favor, a el ustedes. tiempo aquí con nosotros. La teníamos a la doctora Mariel Fornón, y socia directora de Management and Fit, aquí en el 14º Foro de Economía y Negocios de Fundación.